Vamos a hablar con Héctor Polino, que es el fundador de la Asociación Consumidores Libres. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. Buen día. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Decíamos que usted debe ser la voz autorizada más importante del país para hablar de precios, para hablar de consumo. ¿Cuál es su mirada? ¿Qué pasó en esta semana, Héctor? Bueno, que como tenemos una economía en buena medida dolarizada, cada vez que se devalúa la moneda argentina con respecto al dólar, aumentan todos los precios. Pero cuando la devaluación se produjo el día 12 de agosto y en estos días cuando se está verificando los aumentos de precio en los productos de la canasta de alimentos, que depende del producto, hay aumentos que oscilan entre el 10 y el 20 y en algunos casos hasta el 30%. Sí, Aníbal, acá mi compañero, tenía una pregunta respecto de... A ver, Aníbal, dale. Me la hizo en privado, quiero que la haga él. ¿Qué tal, Héctor? Muy buenos días. Buen día. Sí, no, la pregunta era con respecto a la famosa, el famoso tema del IVA, que es como que se dio una concesión, como que a nivel gobierno se dice, no, a partir de ahora algunos productos no se va a aplicar el IVA y esto va directamente a incidir en el consumidor positivamente. ¿Esto se dio así, Héctor, o no? Bueno, en primer lugar debo decirle que el decreto del Poder Ejecutivo Nacional solamente incluye 13 productos, no están la totalidad de los productos. Está el aceite, el arroz, azúcar, harinas, huevos, leche, pan, pastas secas, yerba mate, mate cocido, té y yogur. Pero no está, por ejemplo, la carne vacuna, no está el pollo, no está el pescado, no está el cerdo, no hay frutas ni verduras. En cambio, en el listado de 13 productos hay dos que no son importantes, como el pan rallado y o rebozador, o conservas de frutas, hortalizas y legumbres. Es mucho más importante haber colocado que las carnes, como les señalé antes, vacuna, de pollo, de pescado, de cerdo, o las frutas y verduras, o haber colocado algún producto para celíacos, que en general son los más caros, con lo cual ha quedado excluido del listado este importante sector de la población, ¿no? Pero ¿impactó eso en los precios? ¿O no tuvo ningún efecto? ¿O quedó en manos de los dueños de los supermercados o de los productores? No, por supuesto. En la Argentina hoy hay una característica, hay una enorme dispersión de precios. Nadie sabe cuál es el precio justo de un determinado producto. En el mismo barrio, dos comercios, el mismo producto, la misma marca, la misma categoría, tienen precios distintos. De modo, ¿cómo sabe uno que le han descontado o no el IVA? Es muy difícil. Yo vengo sosteniendo que el descuento del IVA debió haberse efectuado a través de las tarjetas de débito. Entonces uno ahí sí puede comprobar que le han descontado el 10,5% o el 21% del precio del producto, depende de cuál se trate, pero de esta manera no lo sabemos. Además, si se hubiera establecido que el descuento se hace a través de las tarjetas, de esa manera se favorece la bancarización de las operaciones, se reducen las ventas en negro, alcanzaría a beneficiarios de los sectores más necesitados, como jubilados, pensionados, beneficiarios de la asignación universal por hijo, aquellos que tienen planes sociales, pensiones glaciables, etcétera. Además, los alimentos se adquieren generalmente en negocios de proximidad.
de modo tal que son monotributistas los que están al frente de esos negocios y por lo tanto no pueden desagregar del costo del producto el IVA, ya que son consumidores finales, y solamente pueden hacer el descuento en las grandes cadenas de supermercados, con lo cual tendemos a favorecer aún más la concentración económica que ya es muy grande en nuestro país. Cuando cuando lo escucho hablar, siento que los consumidores realmente estamos como indefensos. ¿Terminó de impactar el dólar, digamos, este crecimiento, el valor del dólar en los alimentos, en los productos que consumimos? ¿Ya se absorbió todo el impacto o todavía tenemos que esperar más aumentos? No, yo creo que a esta altura la devaluación se produjo el día 12 de agosto, a esta altura ya el impacto se puede verificar en todos lados, ¿no? Si no hay una nueva modificación en la paridad cambiaria, no tendrían que producirse nuevos aumentos de precios, salvo que mañana aumente, por ejemplo, el precio de los combustibles. Entonces eso sí podría ser variar el precio porque modifica las estructuras de costo, pero momentáneamente tendrían que quedar, no le diría congelados, pero tendrían que quedar por un cierto tiempo sin variación los precios que hoy tienen los productos, ¿no? ¿Los supermercados marcan de más, Héctor? Por supuesto. Mire, hoy 5 grandes cadenas de supermercados, de las cuales 4 son de capital extranjero, concentran casi el 70% de las ventas minoristas en el país. Marcan y remarcan a su antojo, además sin ningún tipo de control por parte de los gobiernos. Evidentemente hay remarcaciones abusivas. Cuando gastan cifras extraordinarias en publicidad y que le dicen que la segunda unidad tiene un descuento del 50, del 70, del 80%. Sí. ¿Cuánto nos están cobrando de más con la primera unidad? Además, para poder absorber la segunda, ¿no? ¿Cómo? Para poder absorber el costo de la segunda. Claro. Además, esos enormes gastos que se realizan en publicidad a través de todos los medios, en la prensa escrita a páginas enteras, la pagamos también los consumidores, claro, porque la publicidad está dentro de la estructura de costos, de modo que con el precio que pagamos estamos también abonándole a las empresas los gastos que hacen en publicidad para orientarnos y a veces hasta engañarnos en la compra de determinado producto. Le voy a contar algo, tal vez que seguramente usted lo sabe, pero lo comentamos para los oyentes también. En Buenos Aires, cuando uno concurre al supermercado, encuentra que está lleno de carteles que dice lo que decía Héctor: llévate uno y el otro te sale un 70% menos. En esos valores, 70, 80, 60, 40, la cantidad de ofertas de ese tipo es masiva. Acá esto no sucede, en Misiones no existe, lo que sorprende, dice, che, pero qué barato que está acá, porque pagamos el mismo precio por la primera unidad y el mismo precio por la segunda unidad. Claro. No hay ofertas en Misiones, los supermercados no contemplan eso, o sea, muy caro. Es una publicidad engañosa la que se realiza en los grandes supermercados de la ciudad de Buenos Aires, del conurbano bonaerense y de muchas otras provincias. Es una publicidad claramente engañosa, ¿no? La publicidad tendría que estar orientada al precio real, al precio justo que se está vendiendo el producto. Eso del descuento del 50, del 70, del 80% está indicando cuánto nos están cobrando de más con la primera unidad. Claro.
Totalmente. Le hago una pregunta fuera de programa. Cuando usted es fundador de la Asociación de Consumidores Libres, ¿sí? Cuando pensó en el nombre de la asociación, cuando pensaron en el nombre de la Asociación de Consumidores Libres, ¿en qué pensaron? ¿Libres de qué? Como una aspiración, en luchar para que realmente el consumidor sea libre, de poder elegir libremente en un mercado donde haya real competencia y precios justos, y donde el gobierno de turno cumpla y haga cumplir las normas legales vigentes. Cuando en el programa solemos decir que comprar es votar. Cuando nosotros compramos un producto, también votamos por la forma en que se produjo, por la calidad de vida de esos trabajadores, pero lamentablemente el consumidor frente a la góndola no tiene información de cuáles son las prácticas con respecto al medio ambiente, al trato al personal, a los costos. No tiene información el consumidor frente a la góndola. ¿Usted qué opina de eso, Héctor? Exactamente. Es importante que el consumidor no solo compare precios y calidad del producto, sino que también observe la fecha de vencimiento del producto. Que el producto tiene que tener fecha de vencimiento. Y si está borrada o enmendada, o directamente no comprar ese producto. Y además es conveniente comprar el producto en envases grandes, no en envases pequeños. ¿Por qué? Porque hay determinada cantidad de gastos fijos que son iguales para el producto en envase pequeño que el producto en envase más grande. Por ejemplo, los gastos en logística, en el traslado del producto del lugar de fabricación al lugar de venta. Es el mismo, cualquiera sea las medidas del producto, la cantidad de gramos que contenga o de centímetros cúbicos. El envase en general, el costo del envase en general es el mismo. El costo del etiquetado es el mismo. El costo de la tapa del envase es el mismo. De modo que hay un conjunto de gastos fijos que son iguales independientemente de las dimensiones del producto que uno está comprando. En consecuencia, en el envase pequeño, el producto propiamente dicho tiene un valor mayor que el que está en envases más grandes. Excelente, muy buen dato. ¿Qué va a pasar después de las elecciones? En el caso, le voy a pedir que haga futurología, es muy difícil, pero no importa, una opinión. ¿Qué va a pasar con los precios en el caso de que gane Alberto Fernández? Y no lo sé, depende de la política que implemente a partir de ese momento y la voluntad de hacer cumplir las normas legales vigentes. Supongo que peor de lo que estamos es difícil imaginar, de modo que esperemos que exista una mejoría en ese sentido. Cualquiera sea el candidato que gane las elecciones, que no sea el Poder Ejecutivo actual, porque ya sabemos lo que hicieron durante 3 años y medio. Aumentó el número de pobres, el número de indigentes, de desocupados, de pequeñas y medianas empresas cerradas, de cooperativas con serias dificultades para mantener la actividad, de modo tal que ya ha habido y hay una política que se ha aplicado en los últimos días, en los últimos meses, en los últimos años, que ya sabemos los resultados. ¿Cómo lo trató? Sí, perdón, no lo dejé terminar. No, de modo que todo cambio podría ser positivo en ese sentido. ¿Cómo lo trató Moreno, Polino?
Y nos trató mal porque a Consumidores Libres de un día para otro la suspendieron del registro por decir que los precios aumentaban sin darnos el derecho a la defensa. Tuvimos que recurrir a la justicia y después de 1 año y medio la justicia dejó sin efecto la arbitraria medida tomada y le permitió a Consumidores Libres continuar operando normalmente. Este nuevo planteo de gobierno, supuestamente que tiene grandes posibilidades de ganar, nunca se sabe, pero digamos que tiene grandes posibilidades de ganar, ¿lo convocó a usted? ¿El gobierno actual? No, el que posiblemente gane las elecciones, que es el de Alberto Fernández. No, nadie se ha acercado a usted. No, todavía no. ¿Que tiene esperanzas de que no suceda lo mismo, no tenga el mismo tratamiento que tuvo para usted, que el gobierno netamente kirchnerista, digamos? Sí, por supuesto. Bien. Además, con el Alberto Fernández he tenido una buena relación. Él me llamó cuando era jefe de gabinete y me ofreció una secretaría de Estado en la época de Néstor Kirchner, la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación. Yo la puse a consideración del Partido Socialista al que pertenezco desde los 15 años de edad. El partido consideró que no era conveniente que aceptara y bueno, rechacé el ofrecimiento, lo agradecí y permanecí en el llano, ¿no? Y luego en otra oportunidad Alberto Fernández vino a mi domicilio a ofrecerme encabezar una lista de diputados nacionales por la ciudad de Buenos Aires, ofrecimiento que también agradecí en su momento, pero no acepté. De modo que tengo en ese sentido muy buena relación y desde Consumidores Libres estamos dispuestos a colaborar con el gobierno, como también hemos estado dispuestos a colaborar con el gobierno actual, porque nuestra colaboración desde el llano puede mejorar las condiciones y las relaciones con los consumidores, ¿no? Que es lo que en definitiva nos interesa. Bueno, Héctor, la verdad que un gusto hablar con usted. Queremos agradecerle, no ya desde el programa, sino como ciudadanos, el trabajo que usted ha realizado, porque lo seguimos desde hace años y siempre ha sido a favor de nosotros, los consumidores, que nos gustaría ser libres, pero que lamentablemente todavía esa aspiración no se cumplió. Así que muchas gracias, Héctor. Que siga muy bien. Mi lucha fue y es desde los 15 años de edad en favor de los consumidores, de los trabajadores, de los jubilados, de todos aquellos sectores postergados de la sociedad. Mi lucha es por una sociedad mucho más justa, donde todos tengamos las mismas posibilidades de progreso económico y social. Muchas gracias, Héctor. Que siga muy bien, hasta pronto. Hasta